Muy bien, pasamos en este momento, queremos dar también la bienvenida a una persona muy especial con la que además compartimos valores y compartimos también ese grupo de trabajo dentro de la red española del Pacto Mundial. Es una persona que tiene una larga trayectoria en turismo y en sostenibilidad. Nos va a hablar sobre aterrizar los ODS en la industria turística y es José María de Juan, actualmente director del área de turismo y ocio de Horwath HTL para España, Andorra y Portugal y también socio fundador de Coan Consulting. Señor de Juan, buenos días. Buenos días. Entiendo que me estáis oyendo bien, ¿verdad? Sí, Perfectamente. me alegro mucho. Pues bien, buenos días. Un placer poder estar aquí, como dices, compartiendo esos valores que compartimos en Pacto Mundial y en la red española y seguro que en el futuro en más cosas. Y bueno, pues listo para contar un poco cómo lo vemos nosotros y qué estamos haciendo, ¿no? Pues, señor de Juan, un placer, igual que fue un placer participar con usted hace unos días también en la jornada con la Cámara Franco-Española. Así que él es mejor ejemplo de generar esas alianzas, de cooperar entre administraciones públicas y privadas. Así que, señor de Juan, bienvenido y adelante. Perfecto, pues voy a compartir la pantalla, si me permitís un segundito. Vamos a ver si esto es share screen y vamos a ver. Bueno, ahora estoy viendo cómo. Un momentito que voy a ver cómo. Bueno, parece que no consigo. A ver cómo puedo hacer esto. Un segundito, que siempre es un compartir ventana de aplicación. Voy a ver, espera. Compartir. Ahí está. Sí, perdona que De, momen- estoy de viendo. mo- de momento no lo vemos, señor de Juan. Sí, estoy viendo cómo ventana de aplicación. Ahí está, perdón. Este era el pequeño fallo que estaba teniendo y ya lo hemos resuelto. Muy bien, pues ahora que ya estamos compartiendo la pantalla, disculpar este pequeño despiste, eh, vamos a hablar un poquito de esto que me han pedido en esta mañana, ¿no? Que es compartir nuestra visión de cómo aterrizar los ODS en la industria turística. En este momento lo he querido hacer primero enfocando una serie de retos y de problemas que creo que estamos viviendo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Algunos ya los han compartido mis compañeros esta mañana porque he estado escuchando todo lo que he podido desde las 10 y pico en cuanto pude y voy a ver cómo lo enfoco yo, ¿no? En estos 15 minutillos que me han indicado. Para mí, en primer lugar, hay un problema que tenemos que abordar. Yo los voy a lanzar así y luego ya diré qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Uno es un tema de banalización. Cualquiera que haya estado en este último Fitur, el Fitur prepandemia, se hubiera dado cuenta de esa banalización absoluta del turismo sostenible, donde de pronto y de un año para otro, con alevosía y sin previo aviso, todas las empresas y todos los stands eran los más sostenibles del mundo, todos llevaban siglos con el ADN, esa con la sostenibilidad en su ADN y así todo de golpe. Y los destinos, 3/4 de lo mismo. Y luego, en cuanto rascas un poquito, pues te das cuenta de que eso no es en absoluto cierto. Es decir, muchísimos de esos destinos ni siquiera han empezado, pero se ha desarrollado una tremenda campaña de comunicación para estar en esta guerra, ¿no? ¿La pandemia qué ha pasado? Pues la pandemia lo que ha acelerado es esa pasión por salir en la foto de la sostenibilidad. Parece que de golpe la pandemia nos ha hecho a todos más sostenibles, más preocupados por el planeta, por el impacto en el cambio climático, pero estamos en lo mismo, es decir, cuánto de eso es show y cuánto de eso es realidad, y cuando ya tienes un poquito de conocimiento te das cuenta muy deprisa de que de momento la mayor parte es show.
Y esto lo digo desde el punto de vista de los destinos y de las empresas, es decir, generalizando y pudiendo dar infinidad de casos donde esto ocurre, ¿no? Entonces, eso creo que primero nos debe preocupar, porque esa banalización nos podría llevar a algo muy desastroso, que es que esos destinos, que me consta que los hay y algunos están hoy aquí, que lo están haciendo bien, pues perderían parte del valor de lo que están haciendo porque todos los demás lo van a hacer también, es decir, y todos se autodeclaran sostenibles, se llenan de sellos, se llenan de certificaciones, algunas de ellas dudosas, y lo mismo está pasando con la bioseguridad, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sirven todos esos sellos que de golpe y porrazo nos encontramos que los destinos tienen de un día para otro? Yo creo que en eso tenemos que empezar a ser muy rigurosos porque si no, realmente creo que esto no acaba bien, ¿no? Luego, yo estoy muy preocupado siempre por los temas del medio rural y entonces trabajo mucho en ello, en todo lo que tiene que ver con despoblación y abandono del medio rural, y aquí también hay un doble discurso, es decir, se ha generalizado una especie de sensación, que para mí es falsa, de triunfo del turismo rural y de naturaleza este verano, como decir, bueno, como cuando se salió del primer este gran confinamiento, digamos, o del gran estado de alarma, pues de pronto surgió toda esta tendencia de hay que ir al medio rural, donde está la distancia, la autenticidad, la naturaleza, la alimentación saludable y todo este tipo de cosas, pero esto ha sido así solo en algunos destinos muy concretos que han estado petados, como se dice, Asturias y no toda ella, determinados valles del Pirineo, no había sitio para tomarse un café en los meses más altos de este verano, pero el resto de la España seguía vacía exactamente igual. Es decir, y yo que la recorro con frecuencia por los trabajos que estoy haciendo, pues yo lo que me encuentro es, digo, mientras por un lado hay ese discurso triunfalista de que es la hora del turismo rural, y luego, por otro lado, pues yo voy cruzando pueblos y en una hay una pancarta que les han cerrado la oficina de seguridad social, en otro que ya no para el autobús, en otro que cuando llega la autovía, que lleva ahí 15 años avanzando a un metro por año, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que el discurso es doble y entonces hay una sensación de falsedad, ¿no? Luego también hay otra que es que esos turistas rurales, esos supuestos turistas rurales que han aparecido por ciertos destinos este verano, son turistas como pasaba cuando el terrorismo del Mediterráneo, son turistas prestados, es decir, esos turistas no iban a ir ahí, iban a ir a otra parte, seguramente muy lejos, seguramente con un vuelo barato y seguramente alojándose en un alojamiento informal, muchos de ellos, es decir, sin pagar impuestos, colaborando con compañías que no respetan ningún tipo de normativa laboral ni ningún tipo de ética, etcétera, ¿no? Y de pronto una parte de esos turistas, como no puede hacer eso, viene al medio rural y entonces se produce otro fenómeno absurdo que son, lo ha mostrado muy bien Alfonso Polvorinos, esas masificaciones absolutas de gente persiguiendo un oso, persiguiendo un ciervo o persiguiendo lo que sea, ¿no? Es decir, o cosas que yo nunca había visto antes en el espacio natural al lado de donde yo vivo, en la Sierra Guadarrama, pues encontrar a la gente que resulta no van a los bares porque los bares tienen menos aforo, con lo cual más ruina para el territorio, pero sí se les permite hacer botellón en el campo tranquilamente porque los pobrecillos tienen que desfogarse después de la pandemia y no pasa nada, ¿no? Es decir, hemos visto residuos donde antes no los había y acumulaciones donde ya no se daban hace años. Entonces, para mí eso significa que esa nueva normalidad, desde luego, no la estamos enfocando bien en absoluto y sostenibilidad en ese tipo de cosas no se ve por ninguna parte. Es decir, esto luego se agrava con una situación que ya venía existiendo, que es la falta de herramientas para las pequeñas empresas y los pequeños destinos. Esto lo hemos hablado muchas veces en Pacto Mundial y hacemos lo que podemos compartiendo y por eso damos tantos seminarios y tantas presentaciones, pero porque se nos quejan las empresas pequeñas sobre todo de que dicen, claro, aquí hay herramientas muy interesantes, certificados muy interesantes y todo es muy interesante, pero son muy caros, suelen ser bastante complejos en general y no están adaptados para las pequeñas empresas. Como digo, estoy generalizando y para los pequeños municipios. Si yo trabajo en muchos pequeños municipios y allí no hay ni una sola indicación de sostenibilidad por ninguna parte porque no se lo pueden plantear, es decir, empresas y destinos con equipos de personal extremadamente reducidos
que las han pasado canutas para adaptarse al tema del coronavirus, no puedes además pedirles que tengan un departamento de sostenibilidad donde cada concejal se ocupa de 7 cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que resolver, porque si no nos quedaríamos simplemente pues, en los grandes destinos de costa, insulares y urbanos, que sí pueden apostar con esas herramientas de sostenibilidad, pero los demás se quedan fuera, y esto es algo que ya viene de lejos, ¿no? Y a lo que no conseguimos ponerle solución. Luego también eso implica, claro, si es verdad que es necesaria toda esa, que sí que es cierta esa avalancha de nuevos públicos al turismo rural y a los espacios naturales, ¿dónde está la cualificación del personal para eso? Es decir, porque no nos encontramos que de pronto en todos esos destinos haya cientos de guías preparados en interpretación de turismo de nicho, de birdwatching, de astroturismo, de idiomas. Hay muy pocos. Los poquitos, cuando están en temporada, están colapsadísimos precisamente porque hay muy pocos y muy pocas empresas que tengan capacidad de competir en esos mercados más especializados y más internacionales. Esto también es así y es demostrable, ¿no? Y sobre todo que además ese tipo de... Cuando vemos las acciones formativas que se están desarrollando hacia ese tipo de públicos, pues son acciones formativas en donde de pronto, y con la pandemia esto es aún peor, ya era malo, pero ahora es peor, todo se centra en lo digital. O sea, parece que de golpe lo único que se necesita es digitalización. Es verdad que es necesaria mucha transformación digital porque es totalmente necesaria para poder sobrevivir en este nuevo entorno, pero para eso haría falta, primero, resolver la brecha digital. Muchos de esos destinos, la mayoría de esos destinos pequeñitos y rurales, tienen serios problemas para acceder a la fibra óptica o un internet medianamente decente y las pasan canutas. Yo conozco muchísima gente que tiene que andar cambiando de sitio para poderse conectar. Aquí me descargo las cosas, luego me voy a casa otra vez y trabajo, y luego me tengo que ir a otro sitio donde tengo internet para conectarlas, y estamos viviendo así en la España del 2020, ¿no? Con lo cual, pues es un poco de chiste cuando de pronto te cuentan, no, es que aquí ahora estamos en un proceso de transformación digital. O sea, vamos, primero que tengamos un internet decente y después hablamos de transformación digital. Pero si además esa transformación digital no viene acompañada de estos soft skills, es decir, de que a esas personas que van a estar y esas empresas que van a estar tan digitalizadas no estén formadas en comunicación, en idiomas, en cómo interpretar ese patrimonio tan variado que tenemos, sobre todo en estos espacios más naturales, rurales, interiores, etcétera, pues yo no veo cómo vamos a competir. Es decir, porque además esto lo ves perfectamente en las ferias turísticas internacionales a las que yo por mi trabajo tengo que ir mucho, y donde te encuentras que el discurso es ese, pero cuando luego preguntas ¿y dónde están las empresas españolas que se dedican a esto?, directamente no están. Es decir, no están porque son muy pequeñas, porque no están bien agrupadas, porque carecen de estas competencias en idiomas y en marketing internacional, y en la Feria de Londres y en la de Berlín a esas empresas tú no las ves. Ves una docenita o media docenita, según el año, que son las que están preparadas para esto, con lo cual... Es decir, yo creo que esto hay que enfocarlo bien, ¿no? Estos son los principales problemas. De cada uno de ellos saldría un árbol de problemas gigantesco, pero yo creo que tenemos que resolverlo, ¿no? Porque si nos vamos a centrar solo en tener esa obsesión digital, como me pasa ahí muchas veces, me encontraría con lugares donde tienen una gran página web, un montón de aplicaciones y ni una sola persona que pueda hablar un idioma razonablemente para atender a un turista. Y esto se repite por la geografía española, sobre todo, como decía, por la que no es costera e insular, se repite de manera permanente. Entonces, ahí, si no resolvemos ese reto, de poco nos va a servir todo lo demás, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, nosotros lo que hacemos es intentar hacer algo para estos ODS, que son como nuestra utopía, lo que queremos alcanzar, intentar resolverlo. Voy a poner simplemente unos ejemplos. Los retos son esos, los problemas están ahí, se puede discutir luego, si queréis, su alcance, su nivel, dónde y cuándo, pero
pero para mí está clarísimo que están porque yo los veo en mi día a día, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer pues, es ir sumándonos a proyectos en los cuales, o creándolos nosotros mismos, en los cuales podemos de alguna manera aterrizar esto. Pongo un ejemplo un poco más detallado y luego los otros los pasaré más por encima para no pasarme de tiempo, porque lo que quiero simplemente es abrir el melón, ¿no? Nos hemos metido en un proyecto que se llama Futuris, que está lógicamente interrumpido por la pandemia. Esto lo promueven un grupo de grandes turoperadores alemanes y se dedica, por un lado, a fomentar la alimentación local y sostenible en los hoteles a través de mejorar la compra a productores locales, a través de fomentar buffets, festivales, rincones de gastronomía local en esos resorts en los que trabajamos, fomentar esa compra de producto que sea sobre todo de ecológico, orgánico y certificado y formar al personal en todo esto, el personal de hoteles de todas las áreas. Estamos de momento solo trabajando en grandes hoteles de Canarias y Baleares y seguiremos cuando se pueda. Y también en reducción del desperdicio alimentario. Por poner un ejemplo, hicimos unos estudios previos con estos operadores y una universidad privada de Viena, que es la Module University, pues el de los estudios salía que entre un 20 y un 60% de la comida que compran hoteles y restaurantes se desperdiciaba, con el consiguiente, además, impacto en el cambio climático de la producción y distribución de esa comida, que finalmente tiramos a la basura y tenemos que gastar otra vez más dinero y más impacto en el cambio climático para trabajar con esos residuos. Hemos establecido, aparte de la formación, una serie de programas pilotos en algunos hoteles, que he puesto aquí un resumencillo, porque esto es un curso que dura 2 días, simplemente un resumen, pues hacemos una medición de la cantidad de desperdicios que se generan en almacenaje, en preparación, cuando estamos sobreproduciendo, cuando estamos generando restos, y lo hacemos con mediciones sobre ocasiones o eventos concretos o momentos concretos del servicio y simplemente, pues con todo ello, estamos contribuyendo a que estos hoteles pues tengan una mejor preparación para reducción del desperdicio y para relacionarse mejor con la comunidad local y comprarles más producto. Eso es un ejemplo de lo más importante que hemos estado haciendo. Hemos comprobado a través de ese proyecto, perdón que se me había saltado aquí una diapositiva, hicimos un estudio en un proyecto piloto en un hotel tipo de 3 estrellas con 100 y pico habitaciones, 100 y pocas, y donde salía esto, es decir, cada hotel promedio nos permitía un ahorro del 25% de desperdicio de alimentos, que equivalía a unos 30.000 euros por temporada, con unos valores medios que hicimos los cálculos para desayuno, comida y cena. Nos salía ese desperdicio total por temporada de 285.000 kilos y el coste del desperdicio nos salía aproximadamente 600 euros por día y 126.000 euros por hotel por temporada, en este hotel promedio, como decía, con todos los servicios de alimentación. Yo creo que es algo que llama bastante la atención y a partir de ahí decidimos tomar medidas también como implantar sistemas de información informatizados sobre avance en la reducción del desperdicio, utilizar contenedores smart, incorporar más cocina a la vista y sistema de pedido previo. Eso es básicamente lo que hicimos. Y de ese proyecto, ya digo, no cuento de momento nada más porque seguiremos con él tan pronto como la pandemia nos libere y le dé un poco de salud a los turoperadores, pero luego en paralelo, para tratar de resolver todos esos problemas, ahora simplemente mencionaré los proyectos sin entrar en detalle. Hemos entrado en un proyecto Erasmus Plus que se llama Silver Traveler, que lo que está es fomentando esa profesionalización del turismo rural hacia el segmento senior, donde contamos con varios socios europeos. Hemos decidido volver a donde estábamos, donde nacimos como consultores, en destinos aislados y en destinos pequeños. Por ejemplo, estamos dinamizando Piedralaves en la cara sur de Gredos, en Ávila. Hemos terminado el primer premio hace el año pasado de turismo sostenible con la provincia de Teruel, con un plan de acompañamiento. Intentamos aplicar todas estas estrategias de turismo gastronómico sostenible en la isla de La Palma, en el plan de acción en turismo gastronómico, que poquito a poco se va ejecutando y sí estamos ejecutando en este momento todas estas mismas aplicaciones del kilómetro cero y de reducción del desperdicio en el plan de innovación gastronómica de Tenerife, ¿no? Eso lo estamos ejecutando en este momento.
Y decidimos también no perder de vista los destinos lejanos, sobre todo por lo que están sufriendo ahora. Estamos analizando ahora eh, la cadena de valor del turismo rural en Honduras, desarrollando una estrategia de cualificación y potenciar los efectos comerciales para cuando acabe la pandemia. Lo mismo con la zona de Manabí Esmeraldas en Ecuador y lo mismo con Colombia, donde acabamos de terminar unos talleres de creación de producto en turismo consciente o mindful travel para ayudarles a reposicionarse, ¿no? Porque también nos preocupaba mucho no solamente este aspecto que decía del tema tecnológico, sino el tema de que se estaba prestando demasiada atención a lo ambiental y muy poco a lo social, ¿no? Mucho menos, no sé si muy poco, pero mucho menos seguro a los aspectos sociales que ya ha mencionado también Alexis Robles, ¿no? Y para terminar, pues con ese lema, nuestro lema siempre es este, que es conocer para compartir, compartir para competir, por eso estamos metidos en toda esta colección de redes, Pacto Mundial España, que ya la he comentado, en la red española de empresas por el triple balance, que se llama SANAS, también estamos compartiendo todo lo posible, todas estas estrategias de turismo sostenible con los expertos en las demás cosas. En el Centro Español de Turismo Responsable ya llevamos 12 años en Fitur, organizando un foro donde llamamos a todo el mundo, incluso hasta la gente que no nos gusta, de vez en cuando, para poder compartir todo ese conocimiento, y distintos foros que han ido surgiendo en los últimos años, como el foro Mindful Travel Destinations, el foro de reconexión con la naturaleza. Este acaba de nacer hace muy poco y también estamos ahí movilizando el grupo de turismo y desarrollo rural contra la despoblación, y como última iniciativa, que esta ha nacido hace escasamente 2 semanas, se ha presentado en los medios, una escuela de negocios sostenibles para el mundo rural que se llama Como una cabra, y orientada especialmente hacia las mujeres rurales, aunque no en exclusiva, pero sobre todo pues muy, muy oportuna para mencionarla en un día como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Rural, ¿no? Esto es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo para que esos ODS, que quedan tan bonitos ahí, con sus colores y con el circulito, lo convirtamos en algo concreto. Eso es lo que hacemos y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y para seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor De Juan, por su participación, por las palabras que ha dicho, que además nos llevan a la reflexión de esa crítica a ese uso de la sostenibilidad tan extensivo que se ha hecho y que podemos ver en destinos, ¿no? Ese branding que se hace, ese lavado de cara. Y también gracias por ese guiño a la mujer rural. Yo estamos recogiendo algunas de las preguntas, vamos a ver si las podemos recoger, pero quería hacerle una pregunta, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer Rural, de cuál es ese papel que la mujer rural tiene en este cambio que estamos viviendo, ¿no? En esta nueva era post-COVID. Pues hombre, pues de momento y durante muchos años es casi todo, es decir, los que hemos nacido como yo como consultores con el turismo rural, y en el año 87, que ya está bien, mi primer contacto con el turismo rural fue un evento que se llamaba Turismo Rural, Alternativa de Empleo para la Mujer o algo así, en el año 87 en Ávila, y a partir de ahí me fui interesando, y lo que sí me ha permitido ver que tanto en los montones de proyectos en España y en América Latina, las mujeres eran siempre las emprendedoras, las protagonistas, las que hacían más networking y las que se ocupaban más del sistema productivo. Pero curiosamente, sin tener apoyo en todas las dificultades añadidas, pues los temas de familia, conciliación y demás, que no hace falta que diga cuáles son, evidentemente, a estas alturas, pues teniendo problemas añadidos de cómo acceder a un curso, de cómo ir a una feria, de cómo conciliar para recibir una formación, de cómo teletrabajar en casa, etcétera, ¿no? Algo de esto se ha ido resolviendo por la pandemia, pero nos queda muchísimo y me temo que habrá que seguir celebrando muchos días de esto, ¿no? Y en América Latina lo mismo, pero más, es decir, el turismo rural y comunitario y demás está llevado a cabo en un porcentaje casi total por las mujeres, y eso realmente no se le presta la atención debida en cuanto a dar facilidades. Señor De Juan, nos preguntan también si se está trabajando en algún tipo de legislación nacional o internacional relacionada con el desperdicio de alimentos en el sector turístico. Entiendo que es en el sector turístico, no nos lo dice en el sector turístico, pero entiendo que es en el sector turístico.
Bueno, legislación así como tal, nosotros lo que tenemos claro es que el tema de las legislaciones es un tema muy, muy difícil porque como son competencias, es decir, competencias que en muchos casos el tema de gestión de residuos, sobre todo, que a nosotros nos preocupa, es un tema municipal. Claro, yo cuando voy a dar un taller a Fuerteventura, pues no se parece en nada a lo que tienen que hacer luego en un taller en otra isla, porque las competencias de la gestión de residuos, en muchos casos, son municipales y entonces en cada sitio lo trabajan de una manera. Entonces ahí una legislación unificada para esto a mí no me consta que exista. Nosotros trabajamos con un montón de recomendaciones de la Comisión Europea, trabajamos luego con un montón de manuales que han creado grandes compañías como Accor, por ejemplo, pero una legislación como tal, global y unificada, pues igual que estamos ahora viendo el tema de la pandemia con la movilidad durante el COVID, no existe. Existen recomendaciones no vinculantes y luego tienes que ver la legislación de tu territorio o comarca concreto y ahí es donde vienen las sorpresas con cómo se gestionan los residuos, ¿no? Por eso esto está siendo bastante difícil de implantar de manera generalizada y andamos por eso haciendo pilotos en hoteles concretos y zonas concretas, ¿no? Y recogemos una última pregunta de los participantes que nos habla de esta época post-COVID y nos dice que ellos han intentado pasar este último puente en una casa rural que les ha sido imposible por las restricciones y que cómo se está viendo afectado ese mundo rural. Y además, a raíz de esta pregunta, pues sí que habíamos visto mucho que era potencial de esta crisis, iba a ayudar un poco a ese mundo rural, a ese sector rural, a poder darle una importancia y que la gente parece que quiere salir de las ciudades para poder estar más cerca de la naturaleza y cómo estas restricciones están afectando a este mundo rural, a este turismo rural que poco a poco parecía que iba en auge. Pues como decía, están afectando de manera muy desigual, porque cuando ha habido al terminar el estado de alarma en junio, por ahí, pues de pronto sí se disparó el consumo, se disparó, digamos, las reservas en determinados lugares de Asturias, los lugares más emblemáticos de Cantabria, como Potes, a la Garganta del Cares. Este año nos contaban hace poco pues que ha habido más rescates y más accidentes que nunca. La presión sobre los osos en Somiedo, es decir, nos han contado cosas terribles, aparte de las que he visto yo solo, ¿no? Pero eso ha estado concentrado solo en aquellos lugares, como decía, muy emblemáticos, pero luego los demás no han tenido, como son lugares que no necesariamente están preparados por acceso, por posicionamiento, incluso por preparación del personal, no necesariamente se han llevado el gato al agua, por así decirlo, y este verano, en plena temporada de verano, llegabas a muchos lugares de otras comarcas interiores de España y estaban tan vacíos como un año normal o incluso menos, porque ese perfil de público que enloqueció con el poder salir de casa se fue a los lugares muy conocidos, ¿no? Y que han invertido mucho en promoción y con un mejor transporte. Y en cambio no han ido a los lugares donde están las carreteras secundarias y que son menos conocidos, ¿no? Entonces yo creo que en ese desequilibrio, curiosamente la pandemia lo que está haciendo es acelerar ese desequilibrio que ya existía entre las zonas rurales nivel 1 y nivel 2, digamos, las más mitificadas y posicionadas y las otras, la pandemia está acelerando esa diferenciación, ¿no? Y generando, sí, mucho turismo de alta presión de un día, es decir, en torno a las ciudades como Madrid, por ejemplo, pues sí, en un radio de 150 kilómetros durante el día. Pues ves miles de personas, pero por la noche no hay prácticamente pernoctaciones. Es decir, el impacto que se está generando es un impacto que no es turístico, son excursionistas, y además excursionistas de altísimo impacto porque no son el turista habitual que tenemos en este espacio rural, ¿no? Entonces viene aquí porque no le queda otro remedio y eso yo creo que necesita mucha educación, como ya citó algún compañero mío, pero también mucho control. Es decir, esto si no lo regulamos se nos va a volver en contra y esa alegría va a ser falsa, como yo decía, porque al final se va a convertir en algo insostenible, ¿no? Y ya se están viendo demasiados síntomas como para que no hagamos caso. Pues señor De Juan, muchísimas gracias por su participación, por esa aportación a la diversidad de esta jornada virtual y ese enfoque en la parte de desperdicio alimentario, aparte de dar ese protagonismo a los destinos rurales y también de ese empoderamiento de la mujer rural. Muchas gracias por su participación, por su experiencia y por su dedicación todos estos años y por su apoyo a que estas iniciativas y muchas otras en las que está trabajando sigan adelante. Gracias, señor De Juan, y buen día.
Buen día, muchísimas gracias.